Vamos a empezar, si os parece, explicando qué es ECAI Center. Bueno, ECAI Center es un grupo de trabajo, somos asesores estratégicos por un lado y think tank o un grupo de análisis, si queréis, y más. Las dos cosas son difícilmente compatibles, pero bueno, a nosotros hasta ahora nos ha funcionado. ¿Y por qué entramos en este tema? Porque nuestro origen es el asesoramiento estratégico en el ámbito económico, de políticas económicas fundamentalmente. Pero los medios de comunicación nos llevaron de alguna forma de la política económica, de la economía internacional, a la política internacional. Entonces ahí entramos en temas de geopolítica. Y hace unos años, en un momento muy concreto, tuvimos una reunión con unos profesores de una universidad del País Vasco, en la que estuvimos hablando un poco de todo, de geopolítica, de valores, y ellos comentaban cómo tenía una gran preocupación por lo que estaba sucediendo en este país con temas de valores, cultura, etc. Entonces nosotros les comentamos que, bueno, que sí pensábamos que, independientemente de lo que pensemos sobre los valores actuales, todo esto va a cambiar muy rápidamente, por los cambios geopolíticos, ¿no? El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo y esto nos va a afectar inmediatamente en otros ámbitos, pero también en valores y cultura. La idea les interesó y a raíz de eso empezamos a hacer un trabajo por escrito y un vídeo con esa universidad. Y esto fue un poco el punto de partida de que empezáramos a entrar en este tercer ámbito de análisis, que no es ni economía ni geopolítica, sino que es cultura y valores, de alguna forma. Es un ámbito, en nosotros también hay problemas, pero este es más complicado. Más complicado desde el punto de vista de que entramos en materias que afectan muy directamente a los sentimientos de las personas. Y bueno, entonces esto hace que necesariamente, si empiezas a decir cosas nuevas, acabas hiriendo de una forma u otra a la gente. Y es muy posible que esto pase en esta charla también. Bueno, me disculpo, intento disculparme o pedir disculpas por anticipado. Hay cosas que podremos ir aclarando al final si queréis, pero seguramente cada uno de los temas que tratamos pues necesitaría cada uno una mañana completa para exponerlos despacio. No va a haber tiempo, los voy a exponer demasiado rápido, pero es que no hay otra opción. Bueno, pues vamos a ello. El tema es valores, cultura e ideología en la sociedad actual. A ver si me arreglo a la vez con el micrófono y el mando. Bien, a esto le estamos poniendo un nombre, que es el corporativismo posmoderno. Normalmente se habla de que la cultura actual, la cultura dominante en los últimos 30 años, si queréis, es el posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Pues una serie de valores culturales, también artísticos, tiene otras vertientes, ¿no? Pero que cuestionan las culturas anteriores desde la perspectiva de que las culturas anteriores, hay otros aspectos, voy a simplificar, es que las culturas anteriores se basaban demasiado en la razón. Entonces plantea que para acercarse a la realidad, más importante que la razón son las emociones, los sentimientos, las imágenes, etc. Ya veremos que esto es tremendamente importante, ese enfoque, por las repercusiones que tiene en todos los sentidos. Pero nosotros no hablamos del posmodernismo. El posmodernismo es muchas otras cosas, además de este sistema de valores, ¿no? Es cultura, es arte, etc. Entonces, bueno, hay muchos temas en los que no entramos, pero sí queremos hacer referencia al corporativismo posmoderno. A veces decimos al revés, el posmodernismo corporativo, en el sentido de que las grandes corporaciones han tenido una influencia, las grandes corporaciones de Occidente, una influencia radical en configurar, o si queréis, utilizar el posmodernismo para modular los valores y la cultura nuestra, los valores y nuestra cultura. Pero por eso, para evitar cuestionar el conjunto del posmodernismo, vamos de el corporativismo posmoderno o el posmodernismo corporativo, como queráis. ¿Se entiende, no? Venga, vamos a ver. Es muy importante tener en cuenta, y esto lo comentaremos más de una vez, que estamos en un mundo que está cambiando y va a cambiar en los próximos años a una velocidad radical, en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito socioeconómico, porque tenemos un modelo económico agotado. Hoy no tenemos tiempo seguramente de explicar esto, pero ya hay un claro consenso alrededor de ese tema. En política, porque estamos en un choque geopolítico radical entre Occidente por un lado y los países emergentes, China y Rusia por el otro, y geopolíticamente esto lo va a cambiar todo. Y también en el ámbito de la ideología, la cultura y los valores, de esto vamos a hablar. Tenemos ese corporativismo posmoderno
dominante en Occidente, fundamentalmente, vamos a hablar de un modelo emergente dominante en el resto del mundo, ¿no? Fundamentalmente. Más bien es un modelo, vamos a decir, antioccidental, si queréis, ¿no? O antiposmodernista, esa cultura dominante en Occidente, ¿no? Y luego tenemos dentro del propio Occidente como un cuestionamiento cultural de esas culturas dominantes desde distintos ámbitos de lo que se llama populismo, se está llamando, ¿no? El populismo conservador, si queréis, trumpismo, etcétera, que está cogiendo cada vez más fuerza, e incluso desde la izquierda populista emergente en Occidente. Vale, vamos allá. Bueno, ese corporativismo posmoderno lo consideramos la base de nuestra cultura o ideología, sobre todo en Europa occidental, América del Norte, bueno, también América Latina, aunque América Latina es, desde un punto de vista económico, si queréis, más parte de los países en desarrollo, pero culturalmente es muy occidental. Bueno, y sin embargo, este modelo cultural nuestro tiene un rechazo creciente y cada vez más expreso en los países emergentes y en desarrollo de Asia y África. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ideología y valores? Decimos valores, ¿qué son? Pues, bueno, estamos llamando valores sintetizando a las motivaciones básicas de la conducta, a las razones por las que al tomar decisiones tomamos una decisión u otra. Y esos valores son de carácter personal o de carácter social. Bueno, llamamos valores personales a las motivaciones de interés personal. Yo puedo tomar decisiones porque me interesan, porque son buenas para mí económicamente, por satisfacción personal o por lo que sea, ¿no? Pero las decisiones a veces las tomamos por razones personales y también por razones sociales, porque la decisión que tomamos es interesante para el colectivo al que pertenecemos, para el grupo de personas al que pertenecemos. ¿De qué grupo estamos hablando? Cualquier grupo. Puede ser la pareja, puede ser la familia, puede ser la cuadrilla de amigos, el municipio, tu pueblo, tu nación, etc. Cualquier colectivo de personas. En esos colectivos se generan valores sociales, en principio, en base a razones objetivas. Ahí tenemos cuidado con esos valores sociales, porque lo que creemos que son valores sociales son decisiones que, recordad, tomamos en base a lo que creemos que es bueno para esa comunidad, pero esos valores sociales se conforman de dos formas. Primero, en base a lo que realmente es bueno para la comunidad, los intereses comunitarios objetivos, pero también en base a la distorsión de los valores sociales que generan grupos de interés concretos. ¿Esto por qué sucede? Y siempre ha sucedido, evidentemente, porque los valores sociales son algo tremendamente importante a la hora de que tomemos decisiones. Y por eso todos intentamos incidir en los valores sociales. Cada vez que charlamos con los amigos pues, de un tema social, de lo que es bueno para Galdakao, de un tema político, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando incidir en los valores sociales de los demás, ¿no? De lo que es bueno para una determinada comunidad. Esta charla también puede ser una forma de incidir en los valores sociales, ¿no? Esto es algo que todos hacemos de una forma u otra. ¿Por qué? Pues porque es muy importante lo que los demás piensen, los valores sociales de los demás, para que actúen de una u otra forma, ¿no? Bien, pero claro, ¿qué ocurre? Que no todos tenemos la misma capacidad de incidir en los valores sociales. Y sobre todo, en el caso de Occidente, las grandes corporaciones que controlan los medios de comunicación y la industria cultural tienen una capacidad inmensa para incidir en los valores sociales. Y, desde nuestro punto de vista, los valores sociales actuales se han construido, muchas veces pensamos que son valores que van surgiendo en la sociedad y luego, analizándolos, vas viendo que no es así, que son valores creados, en muy buena parte, en base a intereses corporativos que los han ido induciendo fundamentalmente a través de estas vías. Hay otras, ¿no? Pero los medios de comunicación y la industria cultural fundamentalmente, ¿no? Y claro, esto tiene medios, implica para las corporaciones medios que antes no existían, ¿no? Pues antes se ha dicho mucho pues, que, por ejemplo, que las religiones eran también instrumentos para influir en los valores sociales. Pero, si os fijáis, al final la influencia de la religión funcionaba a través de una o 2 horas de misa una vez a la semana. Mientras que la televisión la tenemos varias horas al día dentro de casa, la televisión y la radio, ¿no? Y además son instrumentos pasivos, ¿no? Que no hacemos más que recibir y recibir y recibir información, ¿no? Esto ha cambiado, ya lo comentaremos, ha cambiado un poco con Internet,
pero los instrumentos básicos de configuración de los valores sociales han sido instrumentos configurados por los que controlan esos medios de comunicación, que son cada vez menos y cada vez más concentrados, los grandes medios sobre todo, en muy pocas manos, ¿no? Bueno. ¿Cómo podemos posicionarnos ante esto? Bueno, pues evidentemente, tanto desde un punto de vista personal como colectivo, es muy importante hacer prevalecer los intereses generales reales. Es decir, que dentro de lo posible, los valores sociales de las personas cuadren con los intereses reales de la comunidad, ¿no? Que respondan a los problemas reales, a los retos reales de la sociedad y, de ser posible, minimizar esa influencia de grupos de interés corporativo, ¿no? O grupos de interés particular que distorsionan esos valores reales, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues primero, por supuesto, utilizando el análisis racional para identificar los intereses generales. Yendo al problema, bueno, estamos hablando de los problemas de Galdacor, vamos a analizar el caso concreto, datos. Con el análisis racional muchas veces no resolvemos todos los problemas, siempre nos lleva hasta donde nos lleva la razón y a partir de ahí pues siempre hay que utilizar la intuición, etcétera, otros recursos, ¿no? El problema ¿cuál es? Que, como vamos a ver, las filosofías que cuestionan la razón, el posmodernismo, entre ellas, hacen lo contrario, utilizar las emociones, las intuiciones, los sentimientos para cuestionar las bases de la razón. Bueno, entonces, utilizar el análisis racional para ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Y evitar dejarse arrastrar por los instrumentos de manipulación, medios de comunicación, emociones, etcétera, que constantemente utilizan las élites para distorsionar los valores sociales, ¿no? Claro, los que controlan los medios, ¿qué hacen? Pues utilizarlos no solo para transmitirnos información complementaria, sino para ser posible ocultar los problemas reales, transformarlos, distorsionarlos, lógicamente, en función de sus intereses. Bueno, bases objetivas de los valores postmodernos, estamos sintetizando al máximo, ¿no? Pero hay una serie de valores, de retos sociales objetivos que durante estas décadas estaban encima de la mesa en Occidente, son retos reales de nuestras sociedades, como son el proceso de emancipación de la mujer, la defensa del medio ambiente, y esto se pone sobre la mesa sobre todo cuando en una sociedad industrializada se alcanza un determinado nivel de vida y entonces empezamos a valorar cada vez más no solo la satisfacción de las necesidades básicas, sino también, pues, por ejemplo, la calidad del medio ambiente, ¿no? Y empezamos a exigir a las empresas o a los gobiernos que hagan más esfuerzos para cuidar el medio ambiente. Este era o es un reto real, ¿no? La protección de las minorías sexuales, étnicas y nacionales, la protección frente a abusos, es algo con respecto a lo cual hay sensibilidades mayores que en otras ocasiones, y la globalización como una realidad, ¿no? Y el respeto entre pueblos y culturas, ¿no? Todo esto pueden ser valores sociales objetivos de nuestras sociedades, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Ya lo hemos dicho, frente a estos retos reales tenemos la distorsión corporativa, ¿no? La sociedad actual, o si queréis, las corporaciones que la controlan, han ido moldeando y distorsionando a su favor estas bases objetivas, de los valores sociales, ¿no? ¿Qué se hace? Pues bueno, lo que hemos dicho. En vez de analizar objetivamente cada uno de los retos, se sustituye el análisis racional por una constante manipulación de emociones y sentimientos, ¿no? Bueno, por eso para ellos es tan importante utilizar esa filosofía postmoderna como filosofía o ideología que justifica prescindir del análisis racional, ¿no? Bueno, entonces los filósofos teóricos que han estado detrás de estas corrientes postmodernas parten de estas concepciones de que el análisis racional no es lo importante, Bien. Ese corporativismo postmoderno, una nueva variante del fascismo. Bueno, esto no es algo que digamos nosotros, sino lo ha dicho mucha gente, ¿no? Y empezando por esto el concepto que acabamos de comentar, ese cuestionamiento de la razón. Porque ha habido otros movimientos históricos que han hecho lo mismo, precisamente en interés de lo que eran objetivos de las grandes corporaciones, decían, queremos modificar la sociedad en base a nuestros intereses, tenemos que cambiar los valores sociales, vamos a cuestionar la razón. ¿Qué movimientos son? El fascismo y el nazismo, clarísimamente. Y vemos enseguida cómo las bases filosóficas del fascismo, del
nazismo y del posmodernismo actual son muy similares, ¿no? Bueno, otro aspecto común que se ha mencionado muchas veces es que ese posmodernismo, que aparentemente durante las últimas décadas transmitía una imagen pues bueno, moderada, bueno, esto choca bastante con el concepto de fascismo o nazismo, ¿no? Pero si vemos los orígenes, las bases conceptuales y un proceso de radicalización progresiva, vemos que también desde ese punto de vista nos vamos acercando, ¿no? Bueno, se ha hablado de ese corporativismo postmoderno como la ideología del periodo neoliberal o del capitalismo postindustrial que se abre a partir de los años 70 del siglo XX, es decir, las últimas décadas, ¿no? El proceso se acelera con el fin de la Guerra Fría, años 90 del siglo XX. Desde los años 70, bueno, surgen, se desarrollan, se extienden estas filosofías en ámbitos políticos y tal, pero al conjunto de la sociedad, sobre todo en los años 90. ¿Qué pasa en los años 90? Fin de la Guerra Fría. Cae la Unión Soviética, el año 90, y se empiezan a desarrollar concepciones en Occidente, se escriben libros incluso diciendo se acaba el fin de la historia. El mundo es nuestro, no hay oposición, podemos hacer lo que queramos. Ya no es solo que no controlemos el mundo, sino con esto que controlábamos y el Occidente que ya lo teníamos, ahora lo podemos hacer con ellos lo que queramos, porque no hay oposición. Desaparecen en la práctica las opciones políticas, ya hablaremos de esto, y esos corrientes posmodernas que estaban en las élites y en ciertos espacios muy concretos se despliegan ya masivamente al conjunto de la sociedad a partir de los años 90, los últimos 30 años. Bueno, las imágenes externas son muy distintas. Esto puede ser, si queréis, lo que es la imagen externa del posmodernismo, esto sería la imagen externa del fascismo, evidentemente muy distintas, ¿no? Pero tenemos, primero, ya lo hemos dicho, la inspiración filosófica común. Parten de Nietzsche, fines del siglo XIX, y Heidegger. Parten de estos filósofos, no voy a cuestionar a Nietzsche y Heidegger, evidentemente, pero diciendo que utilizan a esos filósofos precisamente con este objetivo, para cuestionar la razón. Se apoyan en Nietzsche y Heidegger para soportar por qué hay que cuestionar la razón. Tanto el fascismo y el nazismo como el posmodernismo actual, ¿no? El mismo promotor, la élite corporativa occidental, es decir, las grandes corporaciones occidentales. Ya veremos que son las que estuvieron detrás en la práctica del fascismo y el nazismo y son las que han impulsado también el posmodernismo actual. Instrumentalización, evidentemente, promueven estos movimientos porque están interesados en ellos. ¿Para qué? Bueno, distintos objetivos de las grandes corporaciones, ya lo veremos. Beneficios por un lado, sí, pero también manipulación, control social, etc. Bien, los verdaderos objetivos son de sometimiento y control social, asegurar y fortalecer el poder de esas grandes corporaciones. Bueno, vamos a profundizar un poco en esto, ¿no? Para que quede claro. Las grandes corporaciones como promotoras del fascismo y del nazismo, ¿no? Bueno, ni el fascismo italiano ni el nazismo alemán hubieran sido lo que fueron, ni mucho menos si detrás no hubieran estado esas grandes corporaciones, ¿no? Pero claro, lo que conocemos son los desfiles en la calle, las quemas de libros, etc. Pero lo que había detrás eran intereses corporativos muy claros, ¿no? Intereses corporativos, ¿por qué? Porque había dos amenazas que para las grandes corporaciones entonces eran amenazas existenciales. Una, un movimiento obrero muy agresivo, al que le tenía mucho miedo, no sabían hasta dónde iba a llegar, y la Unión Soviética, ¿no? Entonces, en ambos casos se combinan esas amenazas externas e internas. Movimiento obrero, también la crisis económica del 29 fue muy importante, ¿no? Pero bueno, en ambos casos fueron el fascismo italiano y el nazismo alemán movimientos radicales de origen e inspiración corporativa, es decir, las grandes corporaciones fueron las que los impulsaron, ¿no? Esto no es algo que se dice y punto, es decir, hay toda la documentación que queráis al respecto, hay libros enteros escritos empresa por empresa describiendo la colaboración, la financiación del movimiento nazi, del movimiento fascista antes de llegar al poder, después de llegar al poder, etc. Ahí tenéis, por ejemplo, un libro sobre el grupo Krupp alemán, un libro sobre las grandes empresas alemanas. Fueron los alemanes los que empezaron con la publicidad. O sea, fueron los pioneros, es decir,
nadie, en el mundo entero nadie había hecho publicidad como publicidad masiva, ¿no? Muy bien. Este es un libro interesante porque lo escribió el jefe de la corporación Thyssen. Lo escribió él mismo, después de la guerra, claro, y diciendo, yo financié a Hitler. Entonces, en este libro explica cómo él financió a Hitler, luego intentando justificarse, ¿no? Cómo luego se arrepintió, etc. Pues quiere decir que es un tema del que no hay absolutamente ninguna duda, ¿no? También Wall Street, es decir, no fueron solo las grandes empresas alemanas, sino las grandes empresas norteamericanas y también de otros países, ¿no? Aquí tenéis un listado de grandes empresas alemanas, norteamericanas, prácticamente todas, que se implicaron en esa financiación primero del partido nazi y luego del gobierno nazi. Y tenéis un libro sobre Wall Street en concreto, empresas de Wall Street implicadas en el crecimiento del partido nazi. Un listado de empresas, un libro solo sobre la implicación de IBM, ¿no? Un listado de empresas Wall Street y el alza y el auge de Hitler, ¿no? Tenéis todos los libros del mundo, ¿no? Empresas que se implicaron, dinero y poder en el Tercer Reich, todos estos libros, quién financió a Hitler, las grandes empresas y Hitler, empresas que apoyaron el movimiento nazi. Hay casi una biblioteca entera de datos acreditando que perfectamente esto, ¿no? Bueno, esto es sobre la Shell, sobre la Ford, etc. Bueno, una anécdota. Perdona. ¿Puede echar para atrás donde salen las corporaciones? Hay que poner IBM y Bayer, que están súper bien porque hoy en día estas son como las muy representativas en todo el tema de huellas, tanto sociales como políticas, como todo el tema de gestión de datos. IBM desde entonces como está muy presente, ¿no? Y Bayer hoy en día más. Bien, esto es una anécdota, pero también muy indicativa, ¿no? Muchas veces se dice que Hitler llegó al poder a través de las elecciones. Bueno, sí y no. En el momento decisivo había una especie de gobierno de coalición entre los nazis y la derecha conservadora, y el presidente tenía que designar al nuevo primer ministro, digamos. Su idea era designar al líder de los conservadores, y entonces recibió una carta de las 20 mayores empresas de Alemania diciéndole que nombrara a Hitler. Una carta que está perfectamente acreditada, ¿no? Bueno, en Italia, además de todo ese tipo de información que existe también sobre Alemania, hay un dato curioso, que esto es más reciente, porque esto salió a la luz en el año 2009, que nos revela un poco, ya veremos por qué es interesante todo esto, ¿no? Que detrás de estos movimientos del fascismo y el nazismo había cosas muy distintas de las que parecían, ¿no? Es que algo que ya se comentaba a niveles de que si uno había dicho, otro había dicho, uno escrito, tal, que era que Mussolini tenía una complicidad extraña con los servicios secretos y con el gobierno británico, pues ya desde el 2009 se acreditó perfectamente, porque aparecieron pagos en su cuenta corriente, pagos semanales muy importantes de los servicios secretos británicos desde el momento en que deja el Partido Socialista hasta el momento en que crea el Partido Fascista. Vale. Bien, no me voy a extender. Bueno, ya hemos dicho que el fascismo y el nazismo por un lado y el posmodernismo actual tienen bases filosóficas y conceptuales comunes. Bueno, tienen también cada uno ideólogos propios, ¿no? En el caracterismo posmoderno hay una serie de ideólogos que empezaron trabajando el antinatalismo, luego el catastrofismo climático, globalismo, etc. Ya lo iremos desarrollando, ¿no? Pero en general el cuestionamiento de la razón es la clave en todos estos movimientos, ¿no? Ya lo hemos dicho. Lo importante para cuestionar la razón son las emociones, el lenguaje, los sentimientos, las modas, etc. Es decir, lo que ellos claramente pueden manipular, ¿no? Y pueden controlar. Bueno, es importante que en todos este despliegue de lo que luego es el corporativismo posmoderno, pues, es un tema de izquierdas, de derechas, son dos palabras en las que cada vez hay que preguntar más de qué está hablando cada uno para saber exactamente a qué se refieren, ¿no? Nosotros solemos decir últimamente que a las grandes corporaciones esto no les importa demasiado siempre que estés dispuesto a venderte. Es decir, que
tú te llames de izquierda o de derecha, tal. Si luego estás dispuesto a venderte, les da igual. Y dentro de las bases del posmodernismo ha habido corrientes, vamos a decir, de lo que antes se llamaba derecha y corrientes de lo que antes se llamaba izquierda, ¿no? Por discursos nominalmente de izquierdas que han impulsado también estas corrientes después de ponerse al servicio de las grandes corporaciones, ¿no? Bueno, luego hablaremos un poco más de esto, más en detalle, ¿no? Bueno, cuestionamiento de la razón, ya lo hemos explicado porque es importante. Como consecuencia de todo esto, en todos estos movimientos, tenemos, bueno, el nazismo, comparamos el nazismo con esto que estamos llamando el corporativismo o el neonazismo postmoderno, ¿no? Es una nueva forma de nazismo, ¿no? Bueno, tenemos unos objetivos sociales aparentes y unos objetivos corporativos reales, ¿eh? Toda una serie de movimientos que dicen, yo defiendo esto, pero en realidad los que les han creado y financiado tienen objetivos muy distintos, ¿eh? Ya lo veremos. Objetivos que evidentemente son de interés corporativo, ¿eh? Bueno, en el origen del fascismo y del nazismo ya hemos dicho que hay una élite corporativa amenazada por el movimiento obrero, la crisis económica y la Unión Soviética, ¿eh? Bueno, como consecuencia de esto se ha hablado de 4 versiones del fascismo, si queréis, ¿eh? En términos más generales, ¿no? Tenemos ya en el siglo XIX una versión agresiva en la práctica, pero sin tomar las formas políticas que luego tendría el fascismo, que parten de estos análisis corporativos, aristocráticos, etc., y que se apoyan en lo que veremos que es el malthusianismo y la eugenesia, ¿eh? El malthusianismo es una filosofía que nace a fines del 18, entre el 18 y el 19, a raíz de un economista, Malthus, que hace unos análisis en base a los cuales dice, bueno, vamos al desastre porque la población crece más rápido que la producción de alimentos. Entonces, pues bueno, por esta vía vamos al desastre, hay que hacer algo. Eso es un malthusianismo. Bueno, ya vemos luego que se demostró que eso no era así, porque con el avance tecnológico eso no tenía ningún sentido, pero el malthusianismo como filosofía se mantuvo. Ya veremos por qué, ¿no? Pero bueno, alrededor del malthusianismo surge también la eugenesia. La eugenesia, que es una ideología, vamos a decir, que defiende que para mejorar la humanidad hay que utilizar medidas selectivas. Es decir, hay que conseguir que los buenos se reproduzcan más y los malos se reproduzcan menos. ¿Quiénes son los malos? Pues para unos, los que tienen defectos físicos o psíquicos, otras veces los pobres, y otras veces las razas que no me gustan. De ahí las 3 interpretaciones que muchas veces se mezclan entre sí. Esas filosofías del malthusianismo y eugenesia se desarrollan, sobre todo en Gran Bretaña a fines del siglo XIX, luego se extienden a Estados Unidos por un lado, a Alemania por el otro. Esa sería lo que llamamos la primera forma de fascismo, si se quiere, ¿no? Tendríamos luego el fascismo italiano, parte del patriotismo, la religión, la tradición, luego el nazismo alemán, el patriotismo y la raza, el neonazismo postmoderno, que ya veremos que tiene unas bases que son reducción de la población, ya veremos esto de dónde parte, pero la reducción de la población es un elemento fundamental sin el cual es muy difícil entender lo que han sido las ideologías dominantes de los últimos años, ¿eh? La disolución comunitaria, esto es el debilitamiento de todas las formas de comunidad social que pueden hacer daño a las corporaciones, es decir, de prácticamente todas, ¿eh? Vale. El globalismo, es decir, el debilitamiento de los estados para fortalecer o instituciones mundiales o el poder de las corporaciones, ¿eh? El catastrofismo y el transhumanismo, eso ya lo explicaremos después. Bueno, en cualquier caso estamos hablando de proyectos radicales de las oligarquías o de las grandes corporaciones con fines de control y manipulación social. Bueno. El concepto de eugenesia tiene una gran importancia, en el caso del nazismo a través de la selección biológica, en el fascismo postmoderno a través del cambio social y la tecnología, pero es un concepto que sigue vivo, ¿eh? En las grandes corporaciones. Bien, el neonazismo actual no solo tiene objetivos económicos y políticos, también pretende transformar la humanidad de forma radical. Bueno,
es una ideología ultra radical, ya veremos, que va mucho más allá de los objetivos políticos y económicos. Otros objetivos, primero, reducir la población. Y vamos a ver que esto es un concepto que está en las élites occidentales desde fines del siglo XIX. Tenemos ese malthus entre el siglo XVIII y XIX que ya empieza a decir que somos demasiados, que crecemos demasiado, y esos conceptos se mantienen en la élite, primero en la élite británica, luego en la élite norteamericana, en Europa, pero que es constante desde en los últimos 200 años en las élites corporativas. Entonces, ese objetivo de reducir la población es constante, relacionado con el de crecimiento, reducir el crecimiento económico es peligroso, el desarrollo económico es peligroso, se gastan recursos, no va a haber posibilidad de mantenerlo, etc. Bueno, esto es un examen que se hace a la vez del de la reducción de la población. Lo que hemos dicho de disolución comunitaria, para que las corporaciones tengan más fuerza, hay que ir debilitando otras comunidades. ¿Cuáles? Prácticamente todas. Bueno. Y ahora, esto es más reciente y solo en el ámbito conceptual todavía, que nosotros sepamos todavía no es aplicable, están ya apuntando a la desaparición del ser humano a través de la fusión hombre-máquina o hacia convertir en las clases superiores en superhombres, por vía tecnológica. Bueno. Esto ya lo hemos dicho. Bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? Nos podemos ir muy lejos, menos lejos. Bueno, en principio, ya hemos dicho, a fines del 19, entre el fines del 19 y los años 30, tenemos esos movimientos de eugenesia, que los buenos, vamos a decir, se reproduzcan más, que los malos se reproduzcan menos. Ese concepto de antinatalismo, relacionado con el malthusianismo, el darwinismo social también. El darwinismo social es la traslación que se hizo inmediatamente después de que Darwin publicaba su teoría de la evolución, incluso desde su familia y su círculo cercano en Inglaterra, ya empezaron a lanzar este tipo de ideas. Esos conceptos de evolución de las especies habría que aplicarlos también a los seres humanos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es bueno que los fuertes se reproduzcan más y que los débiles se reproduzcan menos. Incluso que tenemos que ayudar a ese proceso. Entonces ese darwinismo social, malthusianismo, todas esas ideas se van fortaleciendo en las élites occidentales. Bueno, esa sería una primera etapa. Una segunda etapa la tenemos en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 60-70, donde nace en buena parte el movimiento antinatalista actual. Tenemos una serie de hitos que luego comentaremos un poco más despacio. La creación del WWF, atentos a esta entidad. El WWF es en este momento, junto a Greenpeace, la entidad ecologista más importante del mundo. Aquí se llamaba, no sé si sigue llamando, WWF ADENA. Era primero ADENA, luego hubo un acuerdo con WWF, pero bueno, ya veremos que la crearon una serie de familias reales, más ciertos grupos neonazis, Entonces, en base a una apuesta por el ecologismo, pero también por la eugenesia y por el antinatalismo. Esto es muy importante. En el año 68, desde el ámbito corporativo, desde el WWF y desde el Grupo Rockefeller, se crea el Club de Roma, que ha sido fundamental para impulsar las versiones actuales, vamos a decir, del ecologismo, lo que ahora llamamos catastrofismo climático. Y luego tenemos dos informes clave en Estados Unidos, el informe Rockefeller del 72 y el informe Kissinger del 74, informes de los gobiernos de Estados Unidos. De cualquier forma, reducir y controlar la población, ya lo veremos, se convierte en un objetivo político. El ecologismo, el feminismo y el globalismo se consideran excelentes instrumentos para ello. Vale. Bueno, muy importante. A partir de la Segunda Guerra Mundial hay un hito concreto, que es la Revolución China, en el año 1949. En ese momento, todas esas corrientes antinatalistas empiezan a hacer públicos informes diciendo, ojo, ya desde la perspectiva de la Guerra Fría, diciendo, ojo, que los países que no controlamos tienen muchos habitantes y se reproducen mucho. Tenemos un riesgo geopolítico con esto. Igual el riesgo más importante que tenemos dentro de este contexto de Guerra Fría. Empiezan a aparecer una serie de informes, primero de las grandes corporaciones y que luego se van llevando al gobierno de Estados Unidos, articulando esto y proponiendo medidas. Bien. En conjunto, si vamos al origen,
puesto en un esquema, desde 1850 si queréis. Tenemos el malthusianismo entre el siglo XVIII y XIX, que por cierto, no es casualidad, porque estas cosas siempre tienen su utilidad. Se utilizó de forma inmediata, ¿para qué? Para suprimir las ayudas a los pobres. Había una serie de medidas en Inglaterra en vigor para ayudar a los pobres y el malthusianismo les justificó decir, no, ¿cómo vais a ayudar a los pobres con todo lo que se reproducen? Cuanto más les ayudemos, más se reproducen. Fuera, ayuda. O sea que siempre hay una utilidad práctica en todo esto. El darwinismo social aparece con Thomas Huxley fundamentalmente, apoyándose en el malthusianismo y en las teorías de Darwin. Los conceptos de la evolución aplicados a la sociedad. Se tienen que reproducir más los buenos y menos los malos. Y también, incluso dentro de la misma familia, se desarrollan los conceptos de la eugenesia. Vamos a ya medidas prácticas, políticas, para que los malos se reproduzcan menos. Medidas de control de natalidad, etc. Aquí tenemos ya dentro de la misma familia a Aldous Huxley, ya en el siglo XX, os sonará como el autor de Un Mundo Feliz. ¿Os suena la novela Un Mundo Feliz? Un referente fundamental en la ciencia ficción, ¿no? Nos hablan de un mundo absolutamente controlado en base a la drogadicción. Bueno, todos hemos pensado que, un libro de ciencia ficción, pero era más que esto. Si vemos el contexto, en qué contexto se movía el autor, en que él mismo era drogadicto, en que él mismo estuvo impulsando el movimiento de drogadicción con la CIA en Estados Unidos, en los años 60. Es decir, lo que pensábamos que era una novela de ciencia ficción, igual era mucho más. Pero Aldous Huxley estuvo detrás de esa contracultura, o de manejar esa contracultura de los 60, y en argumentar alrededor, otra vez, de la necesidad de reducir la población y globalismo en el sentido que hemos comentado. Debilitar todas las estructuras, desde la familia hasta los estados, todas las estructuras sociales que pueden dificultar el poder de las corporaciones. Bueno, hermano de Aldous Huxley era Julian Huxley, muy importante. Muy importante porque fue presidente durante muchos años de la Sociedad Eugenésica de Gran Bretaña, pero aliado con el ecologismo neonazi. Nazis y personas que habían sido nazis, con Julian Huxley crearon este WWF del que hemos hablado antes, una fundamental en el impulso del ecologismo actual, y el Club 1001 para recaudar fondos para las organizaciones ecologistas de 1001 personalidades o cuadros corporativos, políticos, etc. Se implicaron todos ellos en la constitución del Club de Roma, a partir del cual se pone en marcha lo que ya veremos, no ya el ecologismo, sino el catastrofismo climático dentro del ecologismo. Y Julian Huxley fue también el inventor de la palabra transhumanismo, que no ha tenido mucho eco hasta que hace unos años en las grandes corporaciones han vuelto a hablar de este tema. Pero, bueno, detrás de todo esto, ¿qué tenemos? Pues, por ejemplo, en el siglo, muy importante, en el siglo XIX tenemos un imperio británico en crisis y un líder del imperio de la Gran Bretaña colonial, Cecil Rhodes, crea una serie de estructuras impulsando el globalismo, el racismo, que era con apoyo en todas estas teorías, pero que les venía muy bien desde la perspectiva del asentamiento del imperio, la eugenesia, todo ello en ese contexto de decadencia del imperio británico. Que todos estos análisis son británicos fundamentalmente. Por un lado, intentan justificar las colonias, el régimen colonial, y por otro lado, asentar su poder en Occidente. Es un contexto en el que ellos se dan cuenta, y lo escriben, claro, que Gran Bretaña, a partir de ahora, difícilmente va a poder controlar el mundo en base a la guerra, porque es un país de tamaño medio, pequeño. Entonces, a partir de ahora, va a necesitar utilizar otro tipo de vías. Una de ellas es muy importante, influir en Estados Unidos. Intentar a través de Estados Unidos y luego influir en otras agencias o movimientos internacionales, etc. Pero desarrollan todas esas teorías, por decir, vamos
asegurarnos de que seguimos mandando nosotros a pesar de que el Imperio Británico esté perdiendo fuerza. ¿Vale? Pero son teorías, y esto es muy importante, cuyo objetivo último no es defender a Inglaterra. Inglaterra es para ellos un instrumento. Es decir, la gente común de Inglaterra les importa, como se suele decir, un pito. Es esa élite que controla el imperio que quiere seguir controlando. Por eso no les cuesta nada enseguida entenderse con otras élites que controlan Estados Unidos o que controlan países europeos. Bueno, y esto se desarrolla a través de la inteligencia británica y alrededor del siglo XX van extendiendo estas teorías y esta, vamos a decir, esta complicidad de Gran Bretaña a Estados Unidos. Bueno, esto lo hemos comentado antes, ¿no? Izquierda y derecha. Bueno, tenemos estos movimientos que hemos comentado que podrían considerarse como de la derecha conservadora, si queréis, de lo que antes se llamaba derecha, pero otros que podrían considerarse dentro de lo que era la izquierda tradicional. Ahí tenemos, por ejemplo, la Sociedad Fabiana, una sociedad británica también, que utilizada por la aristocracia para entrar dentro del movimiento laborista. Desde la creación del Partido Laborista ya empezó a competir con los sectores, si queréis, obreros, para ver quién se hacía con el control del Partido Laborista. Y esto fue una guerra que duró casi 50 años entre los dos sectores y que luego se ha reavivado en los últimos 20 años aproximadamente. Pero también algo parecido pasó con la Escuela de Frankfurt, una escuela filosófica, fundamentalmente, que surge en Alemania en el año 33, se traslada a Estados Unidos, pero ya a partir de ese momento empiezan a trabajar para las grandes corporaciones. Entonces empiezan a desarrollar toda una serie de teorías, ideas, tal, al servicio de las grandes corporaciones. Y esto es lo que ha facilitado que, por ejemplo, a todos estos movimientos, vamos a decir, del posmodernismo cultural, les estén llamando ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, a veces algunos sectores conservadores utilizan también esa expresión aquí, ¿no? Marxismo cultural, ¿no? Aquí hay dos factores. Primero, se están basando en esta tradición y en que la palabra marxismo pues, tiene muy mala imagen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, para, digamos, desprestigiar estas ideas, utilizan esa expresión. Bueno, ya estamos en la Guerra Fría. No voy a entrar, no tenemos tiempo de ver vídeos, pero aquí tenéis, bueno, por ejemplo, el grupo Rockefeller es uno de los que más, de forma más abierta, se ha implicado en todas estas culturas, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, ¿no? El grupo Rockefeller es el primer grupo empresarial de Estados Unidos ya desde fines del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis David Rockefeller hablando sobre el control de la población. Este era John Rockefeller también sobre la reducción de la población, esto es en el año 67. Informe Rockefeller 72. Bueno, esto es muy importante porque estamos ya ante un paso adelante cualitativo, que es de todas esas influencias de grandes corporaciones, ideólogos, etcétera, de los mismos entornos, consiguen dar el paso al gobierno de Estados Unidos. Es decir, que el gobierno de Estados Unidos asuma oficialmente en sus políticas este tipo de teorías. Y esto empieza con este informe Rockefeller, porque los Rockefeller son un grupo corporativo, pero además no tenían problemas entonces, ahora disimulan un poco más, para estar en el gobierno. Un vicepresidente fue Rockefeller, etc. Pero bueno, hay una serie de recomendaciones para contener la población que ya nos apuntan a medidas que nos pueden resultar chocantes, pero bueno. Educación sexual, cuidado infantil, adopción, igualdad de derechos para la mujer, anticonceptivos. Bueno, ¿qué nos están diciendo con todo esto? Ojo, ojo, porque claro, hay muchas cuestiones de estas que, bueno, pues cada uno de nosotros puede pensar lo que quiera, pero son cuestiones de interés social, avances sociales, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta el enfoque. Oye, no están planteando esto como medidas de avance social, sino como un instrumento para reducir la población. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Para analizar las cosas como son. Porque las medidas pueden ser buenas o pueden ser malas, y otra cosa es por qué en un momento determinado unos u otros las impulsan, ¿vale? Bueno, mucho más clave, radical y por eso oculto fue el informe Kissinger del 74. Kissinger era secretario de Estado entonces, y a petición de Nixon, que era el presidente, elaboró con una comisión
un informe del año 74 confidencial secreto, clasificado, que no se dio a conocer hasta el final de la Guerra Fría, 15 años después. Bueno, ese documento confidencial está en parte de ese contexto que hemos comentado antes de Guerra Fría. Esa serie de documentos que están diciendo, ojo, que estos países que no controlamos son muchos y se reproducen demasiado. Bueno, hay que hacer algo y vamos a proponer políticas, ¿no? Y así, el título ya lo dice, ¿no? Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad y los intereses globales de Estados Unidos. Bueno, ¿y aquí con qué nos encontramos? Primero, objetivo fundamental, reducir la población de sus países, la población, también el crecimiento, ya lo veremos. Pero el objetivo fundamental, contener y reducir la población de esos países, ¿no? Y, curiosamente, ¿qué hacemos para contener y reducir la población? Medidas clave: planificación familiar, acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo, extensión de los derechos de la mujer. Pues todo eso está muy bien, ¿no? Sí, pero ellos no lo dicen, no lo pusieron en marcha porque estuviera muy bien. No lo pusieron en marcha para ayudar a las mujeres. Lo ponen en marcha para reducir la población. Y no quieren reducir la población para que las personas de esos países vivan mejor. Al contrario, para debilitarlos, para hacer daños a esos países que son enemigos nuestros. Bueno. Muy importante y curioso es que al final del documento el informe Kissinger nos dice, bueno, dedica un capítulo a explicar por qué si queremos que los países, todos esos países que no controlamos, apliquen estas políticas, tenemos que aplicarlas también en Europa y Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Porque si no lo aplicamos nosotros no se nos van a creer. El argumento yo creo que es absurdo, ¿no? Claro, si estoy proponiendo una serie de medidas para debilitar esos países, yo digo, no, también nosotros. El argumento es evidentemente absurdo, ¿no? Incluso desde la propia presidencia se les dijo matizar esto y esto, ¿no? Pero claro, sí es muy revelador. Y claro, los que han analizado esto, que han dicho, solo hay una forma de explicarlo. Para los que han elaborado ese documento, tan enemigos son los países que no controlan como los ciudadanos de Europa y Estados Unidos. Bien. Bueno, muy importante también, pues que apuntan como agentes clave para ejecutar esas políticas a las agencias del gobierno de Estados Unidos, las agencias de la ONU, las fundaciones de las grandes corporaciones, Fundación Rockefeller, Fundación Ford, etc., y las ONGs. Son precisamente estas instituciones las que durante estos 50 años han puesto en marcha todos los movimientos posmodernos, ¿no? Unos tendrán mejor intención, otros menos, pero la intención de estos señores era la que es. Bien. Bueno, esto sí nos dice que una buena parte, por lo menos, de las dinámicas sociales que se han desarrollado a partir de entonces han estado instigadas desde las grandes corporaciones y desde el gobierno de Estados Unidos en concreto y a través de esos instrumentos, ¿no? Bien. El Club de Roma. El Club de Roma todavía existe, hemos dicho, se crea en el 68. ¿Quiénes lo crean? Miembros del WWF. Miembros del WWF, recordad que eran neonazis, fundamentalmente. Antiguos nazis, gente que viene del nazismo y de la eugenesia. Financiado e impulsado por el Rockefeller Fund, el fondo Rockefeller. Bueno, el Club de Roma da un salto porque empieza a justificar la reducción de la población y la contención del crecimiento, ya no en base a razones geopolíticas, como hacían los documentos que hemos visto hasta ahora, sino en base a razones ecológicas. Dice, publican un libro que se vendieron millones de ejemplares, se repartieron en el año 72, los límites del crecimiento, planteando esto, ¿no? Vamos al desastre, también, porque siempre hay un vamos al desastre, ¿no? Vamos al desastre y hay que contener el crecimiento de la población y el crecimiento económico, ¿no? Hay que reducir la población y reducir el crecimiento. Bueno, esto lo ha cambiado todo en el movimiento ecologista, a partir de ese momento, ¿no? Ahí empieza lo que hemos llamado el catastrofismo climático. Bien, lo del marxismo cultural ya lo hemos comentado antes, no me extenderé. Bueno, entonces tenemos
dos movimientos desde la Guerra Fría. Tenemos por un lado el objetivo de salvar el planeta y un objetivo declarado también de reducir la población por razones geopolíticas. En ese objetivo de reducir la población por razones geopolíticas tenemos dos hitos, ya hemos visto ese informe Rockefeller del 72, informe Kissinger del 74, hemos dicho qué instrumentos nos decían que iban a utilizar para ponerlos en marcha. Y todo esto se despliega, ya lo hemos dicho, de forma masiva a partir de la Guerra Fría, a partir de los años 90. Bien, y por otro lado tenemos el objetivo de salvar el planeta, con la creación en el año 61 del WWF, en el año 68 del Club de Roma, en el año 70 del Club 1001, es un club para financiar los movimientos ecologistas, en el año 72 de los límites del crecimiento, y este es el año 80. Esto también se lleva a un documento ahora de la administración Carter para hacerlo política oficial de los Estados Unidos. Bueno, y también despliegue tras la Guerra Fría en 1992 en la cumbre de Río y las cumbres anuales, las famosas COP 1, 2, 3, 4 hasta la COP 28, que ya sabéis que es la que se está celebrando ahora mismo. Bueno, una clave histórica es esa implicación del gobierno de Estados Unidos. Recordad que tenemos originalmente esa implicación fundamentalmente de Gran Bretaña, el ocaso del Imperio Británico, que se traslada hacia Europa y Estados Unidos. El objetivo de la Guerra Fría es comprometer al gobierno de Estados Unidos porque el poder está ahí. Desde la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos el que controla el mundo. Luego, para cualquier estrategia de este tipo, para que fuese eficiente, era fundamental controlar el gobierno de Estados Unidos. Bien, pues los hitos con respecto a la reducción de la población, ya lo hemos dicho, informe Rockefeller del 72, Kissinger del 74, y sobre el objetivo de salvar el planeta, entre comillas, es el informe global 2000 del 80, ya era gobierno Carter. Bueno, vamos a ver, ya lo hemos dicho al principio, algunos de esos retos de las últimas décadas, y perdonadme otra vez porque en 5 minutos tengo que hablar de cada uno de ellos, no hay tiempo para más. Aunque cada uno necesitaría una mañana, pero bueno, de la emancipación de la mujer a lo que llamamos el posmofeminismo corporativo. Intentamos utilizar lo mínimo posible la palabra feminismo en sí mismo, porque quiere decir cosas muy distintas. Entonces hablamos de la emancipación de la mujer para hacer referencia a los retos reales de ese movimiento, de ese proceso de emancipación de la mujer, y a la distorsión posmoderna de ese movimiento le llamamos posmofeminismo corporativo o feminismo posmoderno, utilizando ese tipo de terminología. Bien, sintetizando un poco, tenemos un reto clave en los años 60 o 70 fue romper la división tradicional del trabajo entre hombre y mujer, que nunca ha sido así de radical, pero bueno, más o menos hay una responsabilidad del trabajo profesional a cargo del hombre y del trabajo doméstico a cargo de la mujer. Curiosamente, en el siglo XIX nos encontramos con una tensión constante de las políticas sociales o de los sindicatos en contra del trabajo de las mujeres y de los niños, porque se consideraba abusivo, el trabajo era muy duro, etc. Y, sin embargo, en el siglo XX, probablemente en buena parte como consecuencia del avance técnico, el trabajo profesional se hace más fácil, más agradable, la fuerza física menos importante, etc. Bueno, entonces se plantea, ¿por qué no incorporar a la mujer al mercado de trabajo? Entonces nos encontramos en los años 70 del siglo XX, un momento clave dentro de ese proceso, con unos documentos del movimiento feminista nórdico, muy interesantes, que nos dicen, bueno, esto está muy bien, la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, nos dicen. Bueno, pero esto hay que hacerlo a la vez que se reduce la jornada de trabajo. Y decían, bueno, en los países nórdicos entonces se trabajaba 45 horas semanales, y decían, ya hay que reducir las 45 a 30. Y si se incorporan más mujeres, reducir todavía más. ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que permite, desde ya, repartir entre hombres y mujeres el trabajo doméstico y el trabajo profesional. Y dice, pero bueno, eso es lo que se hizo, ¿no? Eso es lo que se hizo. No precisamente, ¿no? Porque ellos decían, bueno, pues claro, no se les ocurrirá añadirnos 45 horas semanales a todos, ¿no? Pues eso es lo que se hizo, ¿no? Eso es lo que se hizo. En fin, se añaden 40 o 45 en un principio horas de trabajo por unidad familiar, evidentemente primero las mujeres, ¿no?
Y eso evidencia que el objetivo realmente no era la emancipación de la mujer, sino, en principio, el más directo, la disposición de mano de obra barata. Ya hemos dicho que los informes Rockefeller y Kissinger también lo relacionan con la reducción de la población. Pero bueno, eso es algo muy fuerte y que cuesta también afirmarlo, ¿no? Pero bueno, evidentemente, consecuencias de aquello. Primero, sobreexplotación laboral de la unidad familiar, clarísimamente. Todos hemos pensado que con el avance técnico y tecnológico íbamos a trabajar poco a poco cada vez menos, y de pronto nos metieron 45 horas más por unidad familiar y todo el mundo calladito. Muy significativo, ¿no? Bueno, pasamos, esto ya se suele comentar, de un salario por 5 personas a 2 salarios por 3,2, ¿no? Como medio, ¿no? Bueno, aumenta la capacidad de consumo inicial, pero se neutraliza a largo plazo. Muy importante, sobreexplotación de cientos de millones de mujeres durante generaciones que han estado trabajando 80, 90 o 100 horas a la semana. Trabajo profesional y trabajo doméstico. Me lo chupo y todo el mundo calladito, ¿no? Increíble. Evidentemente, desaparición progresiva del tiempo libre, progresiva en términos generales, porque para las mujeres fue de un día para otro, ¿no? Y, lógicamente, hundimiento de la tasa de natalidad, que esto, en el informe Rockefeller y el informe Kissinger, se dan cuenta perfectamente. Acceso de las mujeres al mercado de trabajo, caída de la tasa de natalidad. Y, evidentemente, lógicamente, fue así, ¿no? Claro, con ese tipo de sobreexplotación laboral, ¿no? Y también, por supuesto, como consecuencia de esto, una incorporación laboral lenta y costosa de las mujeres por la necesidad de compatibilizar con el trabajo doméstico. Bueno, aquí tenéis, esto es sobre el caso de España, pero bueno, es algo casi matemático. Incorporación de la mujer al mercado de trabajo, hundimiento de las tasas de natalidad y fertilidad. Lógico, ¿no? Bueno, objetivos corporativos, evidentemente. El objetivo constante de las corporaciones, mano de obra barata, mano de obra barata, mano de obra barata. Explotación masiva de mano de obra barata. Y luego lo he puesto con interrogante, hundimiento demográfico, por lo fuerte que es, ¿no? Pero ya os he dicho que el informe Kissinger y el informe Rockefeller lo decían expresamente. Incorporación de la mujer al mercado de trabajo para reducir la población. Bueno, esto ya sería cara al futuro, de lo que se está hablando ahora sobre la conciliación y tal, lo comentamos luego si queréis, ¿no? Bueno, perdonad el título, la expresión, ¿no? Pero como contraste, ¿no? A ver, frente a un problema de ese tipo, nos encontramos con un movimiento, vamos a llamarle posmofeminista, que está inundado de payasadas, por decirlo de alguna forma. Emakumeak gora, gora emakumeak, gora emakumeak, gora emakumeak, etc. Vamos a ver, ¿alguien se imagina una manifestación o una concentración de pensionistas donde en vez de pedir que suban las pensiones se dediquen a gritar viva los pensionistas? Diríamos, ¿quién les ha tomado el pelo esto? Pero esta es la clave del posmodernismo. Esto es decir, un problema gordísimo. Nosotros digamos, el elefante en la habitación no lo veo, lo meto en el cajón y me dedico a marear la perdiz con cuestiones de tercero, cuarto nivel o incluso con meras emociones, ¿no? Yo controlo los medios de comunicación, yo controlo las emociones y es con esto ayudo a que la gente se olvide de los problemas más gordos. Bueno, esto es esto mismo. Claro, no es extraño, y esto también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Manipulación corporativa sistemática de ese proceso de emancipación de la mujer. Algunos referentes de mujeres que se han considerado líderes promotoras del feminismo. Margaret Sanger. Margaret Sanger fue líder en la promoción del control de la natalidad. Entonces, lees lo que ella escribe y es, bueno, efectivamente esta mujer estaba preocupada por la situación de las mujeres que no tienen acceso a medios de control de natalidad, los problemas que tienen, pero ¿qué pasó? Pues como siempre, ¿no? Le agarraron a control de natalidad, eso me suena bien, ven aquí. Entonces le pusieron a trabajar para los movimientos eugenésicos y con los que enseguida no tuvo ningún problema en hallarse, ¿no? Ningún problema, ¿no? Bueno, movimientos eugenésicos, racistas, colaborar con los nazis, etc., ¿no? Bien, Margaret Mead, pues otra líder del movimiento feminista, ¿no? Trabajando para la inteligencia militar de Estados Unidos. Otra, Gloria Steinem, creo que vive todavía.
Estados Unidos es, bueno, la gran líder histórica del feminismo. Ella misma reconoció, trabajaba para García. Bueno, bien. De la solidaridad al anticulturalismo globalista, ¿no? Este es un tema importante, ¿no? Algunas claves, ¿eh? Ya hemos dicho que hay una concepción general de cuestionar las comunidades distintas, las comunidades sociales de todo tipo, ¿eh? Se utiliza el multiculturalismo en general como un pretexto para anular las culturas más que para impulsar culturas distintas, ¿no? Se utiliza la solidaridad internacional como un pretexto para debilitar los estados a favor de las corporaciones, ¿no? Y el fenómeno migratorio como un instrumento de explotación masiva, ¿no? Y esta es la cuestión clave. ¿Por qué no se dice que fundamentalmente el movimiento migratorio es un movimiento de explotación masiva, ¿no? Porque eso es lo que está detrás, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué se contratan a los migrantes? Para explotarlos. Porque salen más baratos. Es que es increíble la capacidad que tenemos de no ver lo más evidente, ¿no? Pero bueno, evidentemente, como decimos, no parece tener ese movimiento un objetivo de solidaridad, sino lamentablemente de disposición masiva de mano de obra a bajo coste, ¿no? Probablemente producto de un contexto similar a la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, ¿no? En algunos países empiezan en los años 70, en otros en los años 90, con diferencias de unos casos a otros, pero en general, más o menos cuando termina esa incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, empieza la incorporación masiva de mano de obra barata de otros países. Pero el caso es tener mano de obra barata. Claro, hay miles de empresarios, evidentemente, que se hacen ricos con esto, ¿no? Bueno, la posición de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral, pues también, lógicamente, muy similar a la de las mujeres en los años 70 y 80, ¿no? Sectores de menor valor añadido, puestos de menor cualificación, más precarios, trabajadores sin contratos, en situaciones abusivas, menor sindicalización, menor capacidad reivindicativa, aceptación de abusos, etc., ¿no? Bueno, entonces tenemos objetivos aparentes de solidaridad o de necesidad reales, aumentar los beneficios a través de la explotación masiva de mano de obra barata, ¿no? Bueno, y aquí tenemos también, para crear esa confusión, el juego de siempre, las imágenes. ¿Qué es lo que nos presentan cuando nos hablan de la migración? El Mediterráneo, ¿no? Las chalupas en el Mediterráneo, apariencia, solidaridad, crisis mediterránea, y entonces hay dos sectores, pero todos se posicionan alrededor de esto. Para unos esto les inspira solidaridad, para otros les inspira amenaza. Pero amenaza de que hacen cargarla contra los inmigrantes, contra esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos se olvidan de analizar lo que hay en el fondo, ¿no? Que es pues, esos miles de empresarios que se están haciendo ricos. Bueno, una vez más, objetivos de la manipulación, evitar el análisis racional de la realidad, ¿no? ¿Cuál es el análisis real? Bueno, aquí tenéis un dato del año 2019, creo, 21, perdón. Inmigración irregular Mediterráneo, inmigración total en Europa. Lo del Mediterráneo es casi una anécdota. El fenómeno económico es otro totalmente distinto. Es esa explotación laboral masiva. Por eso, cuando hablan unos o cuando hablan los que critican el fenómeno migratorio atacando a los inmigrantes y se olvidan de esto y no citan ese concepto de explotación laboral masiva, pues ya no me lo creo, ¿no? Bien. Bueno, estos son datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea explicando lo que está pasando con miles o cientos de miles a veces de inmigrantes, ¿no? Situaciones de esclavitud, servilismo, etc., ¿no? Trabajo obligatorio, los orígenes y los destinos de esos trabajadores, en qué sectores están, etc. Bueno, ecologismo y catastrofismo climático, ¿no? Venga. Antes de la Segunda Guerra Mundial, orígenes del ecologismo y la planificación familiar en Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Curiosamente, el ecologismo tiene su origen en Occidente fundamentalmente a fines del siglo XIX en Estados Unidos, ¿no? Madison Grant fue el gran líder del ecologismo en Estados Unidos. No era una persona cualquiera, fue amigo de varios presidentes, de 3 presidentes, ¿no? Y el Club Sierra, un club también ecologista que se creó entonces, todavía existe y es la primera
la primera entidad ecologista de Estados Unidos en este momento. Bueno, pues en los dos casos convivían el ecologismo con el nazismo, o si queréis el racismo nórdico, todavía no se llamaba nazismo, y la eugenesia. Vale. Luego hablaremos un poco más de esto. La eugenesia, derechos de la mujer y planificación familiar, eso ya lo hemos comentado, el caso de Margaret Sanger y el caso de Planned Parenthood, eso es pues, como paternidad responsable, ¿no? Paternidad planificada, como queréis, planificación familiar, decimos aquí, ¿no? Bueno, planificación familiar es en este momento la primera organización de Estados Unidos con una red de clínicas de planificación familiar y su origen están en este momento, ¿no? Eugenesia y planificación familiar con fines eugenésicos, que se utilizaba según hacia dónde les financiaba, lógicamente. Bueno, tú ahora vete a organizar la planificación familiar aquí que nos sobran pobres. O, también esto se dijo mucho, ¿no? Planificación familiar para los negros. Para los negros. Así es que los negros no tienen recursos, vamos a ayudarles a planificarse familiarmente. Suena muy bien, pero el objetivo era otro. Vale. Esta Margaret Sanger, en concreto, dijo esto, ¿no? Más niños de los aptos, menos de los no aptos. Ese es el principal problema del control de la natalidad. Vale. O sea, el control de la natalidad, para esto es todo, bueno, reducción de la población. Bueno. Madison Grant, ya lo hemos mencionado, ideólogo del ecologismo, de la eugenesia y del racismo nórdico, líder del conservacionismo en Estados Unidos, escribió varios libros, entre ellos algo así como El ocaso de la gran raza. Hitler dijo de este libro, ese libro es mi Biblia. Bueno. El Sierra Club, ya lo hemos mencionado, la mayor organización, sus fundadores y miembros iniciales, también impulsores del racismo y la eugenesia. Vale. Origen del movimiento ecologista, directamente relacionado con el racismo nórdico y la eugenesia. Bueno. El WWF, creado en el año 61, ya lo hemos dicho, se le considera, junto con Greenpeace, la primera organización ecologista. Se creó en el año 61 por 3 personas: Bernardo de Holanda, Felipe de Edimburgo, ya sabéis quién es Felipe de Edimburgo, ¿no? Muerto hace unos años, el marido de la reina Isabel, tal. Bernardo de Holanda, que fue rey de Holanda, y Julian Huxley, le hemos mencionado antes, líder, presidente de la Sociedad Eugenésica de Inglaterra, y creador de la palabra transhumanismo. Bien, en los años 90, bueno, se descubrió la colaboración entre el WWF y el movimiento del apartheid de Sudáfrica, a través de la creación de una guerrilla, una contraguerrilla, digamos. O sea, que estos seguían siendo nazis en realidad. Bueno, germen de otras organizaciones clave, como el Club 1001, el Club de Roma, luego lo vamos a ver. Bueno, y el príncipe Bernardo de Holanda, que era el principal creador del WWF y luego del Club 1001. ¿Quién era este señor? Bueno, miembro del partido nazi. Miembro de las SA, el ala radical del partido nazi, si queréis. Miembro de la Reiter SS, que era la caballería de las SS. Directivo en IG Farben, que es el grupo de empresas que colaboró más directamente con Hitler. En el 36 se casa con la princesa Juliana, se hace rey consorte en el 48 y, como todos, cambian el discurso. No es que dejen de ser nazis, pero cambian el discurso a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empiezan a decir, bueno, vamos a hablar de ecología, vamos a hablar de geopolítica. Bueno, en el 54 es el creador, ya habéis hablado de esto, ese club elitista que es el Club Bilderberg, también de organizaciones como el Rotary International. No. Bueno, en el 61 crea el WWF, ya lo hemos dicho. En el 70 ese Club 1001 para financiar organizaciones ecologistas. Bien. De la familia real británica. Esto es un tema interesante también. ¿Qué pasa? Ya hemos hablado de Felipe de Edimburgo. Bueno, en general, las familias reales, una buena parte de las familias reales, apostaron claramente por el nazismo, cuando el nazismo surge. No quiere decir que internamente fueran nazis, porque para ellos todos esos movimientos son apuestas para manejar a la gente normalmente, pero bueno, en principio, el caso de este, creo que era Eduardo, se llama, ¿no? Eduardo VIII, creo, que habéis oído hablar, que fue rey solo por unos meses. Estos no disimulaban, eran descaradamente nazis, hicieron una visita de pleitesía a Hitler, etc., ¿no?
Pero bueno, aquí tenéis una foto que ha salido hace 10 años aproximadamente. Esta del centro es la reina Isabel, la que acaba de morir, ¿no? Bueno, entonces tenía creo que 7 años, ¿no? Pero a su lado está su madre, su tío, etc. Vale. Bueno, del apoyo al nazismo de antes de la guerra, lógicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, cambian el discurso y empiezan a apostar por el ecologismo y la reducción de la población. Hemos dicho las dos razones geopolíticas y ecológicas, ¿no? Bueno, Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel, ¿no? Ya hemos dicho, cofundador del WWF, etc., era un líder del conservacionismo de las especies protegidas fundamentalmente, y le gustaba un montón la caza de especies protegidas, ¿no? Esto es muy habitual en las cazas reales, ¿no? Pero es muy significativo porque ya no está diciendo a estos señores la ecología les importa un pito. Lo que quieren es utilizar el ecologismo como instrumento de manipulación, ¿no? Bien. Bueno, este señor tenía un problema, que hablaba demasiado, ¿no? Se le escapaba la boca de vez en cuando. Entonces, afirmaciones sobre que hay que reducir la población han sido constantes a lo largo de su vida, ¿no? Que somos demasiados, hay que reducir la población, hay que reducir la población, ¿no? En el año 88 dijo que si me reencarnase me gustaría volver como un virus mortal que contribuye a resolver la sobrepoblación. Dice, bueno, se habló mucho de esto, luego se dijo, no, bueno, es que es una frase, igual está sacada de contexto, tal. Mentira, porque un año antes lo había dicho por escrito, ETA, en un libro, ¿vale? Bueno, declaraciones suyas constantes en esa dirección, ¿no? Que la prioridad de la humanidad es reducir la población, etc. Bueno, aquí tenéis como anécdota una charla con un periodista. Dice, ¿cuál cree usted que es el mayor reto en la conservación de la naturaleza? La creciente población humana. En la situación actual no hay nada más. ¿Y tiene alguna opinión sobre lo que se debería hacer al respecto? Se sonríe y dice, no puedes adivinarlo, que cada uno saque las conclusiones que quiera. Bueno, aquí tenemos entonces, a partir de esa creación del Club de Roma, un cambio radical en lo que era el movimiento ecologista, ¿no? Porque pasamos de lo que era defensa del medio ambiente a una distorsión corporativa, premeditada evidentemente, a través del catastrofismo climático. ¿Por qué? El catastrofismo es el que rompe la racionalidad y permite poner el ecologismo al servicio de sus intereses. Porque en vez de analizar problemas concretos e intentar darles soluciones racionales a esos problemas, se consigue empapar a la sociedad con un eslogan de que vamos al desastre, y si es para salvar el planeta, ya no hay nada que hablar. Entonces, un día te sacan del bolsillo una política, otro día otra, aunque sean contradictorias entre sí, aunque sean absurdas, pero es para salvar el planeta. Entonces, este es un instrumento sensacional para ellos. Bien. Interesante. Claro, con el Club de Roma, lo que se pone encima de la mesa es que vamos al desastre, porque somos muchos, crecemos mucho y nos desarrollamos económicamente mucho. ¿Y por qué vamos al desastre? Apuntan 3 desastres. Desaparición de la capa de ozono, pico y agotamiento del petróleo en 20 años, lluvia ácida. ¿Os acordáis de lo que era la lluvia ácida? Era una teoría según la cual, como consecuencia de la contaminación química, desaparecían los bosques. Entonces, iban a desaparecer los bosques por la contaminación química. La desaparición de la capa de ozono, pues ya nadie habla de esto. Y el agotamiento del petróleo en 20 años no se agotó. Todavía no se agota. Hay alguna ahora que está diciendo que si puede haber riesgo de agotamiento, pero es muy minoritario. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que cuando estas supuestas catástrofes se iban a cumplir, no se cumplieron. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada. Pues porque se inventan nuevas catástrofes. Esto es el recurso, el signo inequívoco para detectar a un mentiroso. Si hay alguien que te viene y dice, no, yo creo no sé qué por esto, y ese por esto le demuestras con claridad que es mentira, entonces te vuelve al día siguiente con un argumento distinto para defender lo mismo, es que no, tú no estás actuando en base a argumentos. Tú quieres defender a toda costa algo y me estás buscando cada día un argumento distinto para eso. Y esto es lo que se ha detectado con este concepto del catastrofismo climático, ¿no? Llegan los años 90, esas previsiones catastróficas no se cumplieron, no pasa nada. Nos ponen nuevas catástrofes encima de la mesa, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no?
Esto ha sido constante en estos 50 años. Aquí tenéis a Kerry, que no es cualquiera. Kerry es ahora el responsable de la política climática en Estados Unidos, ¿no? En el año 2009 diciendo, en 5 años tendremos el primer verano sin hielo en el Ártico. Bueno, pero claro, si hubiera dicho, hay científicos que dicen que, no, afirmaciones con una seguridad absoluta, va a pasar esto. Bueno, luego no pasa, es igual, ¿no? Ya nadie se acuerda y nos inventamos nuevas previsiones, ¿no? O Greta Thunberg, que hace 5 años advirtió que el mundo terminaría este año, ¿no? Bueno, pues no, evidentemente no ha pasado, pero es igual, ¿no? Los medios siempre les ponen el micrófono y dicen, cuéntame una catástrofe normal, ¿no? Bien. Alrededor de esto se ha hablado, bueno, pero todo esto nos lleva, y muchos autores han utilizado el concepto de al ecofascismo, ¿no? Y dicen, bueno, es un disparate, es exagerado hablar de ecofascismo. Bueno, era lo que decía un representante del Deutsche Bank en el año 2020. Será necesario un cierto grado de dictadura. Como no se están cumpliendo los objetivos climáticos, y claro, hay que para salvar al planeta, pues, si hace falta una dictadura, pues una dictadura. Pues ya está, ¿no? Bueno, Denis Midus, del Club de Roma, el líder de esta publicación de los límites del crecimiento. Este señor publica en ese libro, sus previsiones no se cumplen, da igual, se apuntan a otras, y en el año 2017, ¿qué nos dice? El planeta puede soportar algo como 1.000 millones de personas, quizás 2.000. Ahora tenemos 7.000, o sea que tenemos que volver a bajar. Muy bien. Vale. Pero este tipo de declaraciones, en la élite, podemos considerarlo, no es científico exactamente, bueno, vamos a decir científico, pero en esa élite empresarial, científica, etc., se repite en cada X tiempo. Ted Turner, le conocéis seguramente, propietario de grandes medios, dice, hay que estabilizar la población, hay demasiada gente, por eso tenemos el calentamiento global, ¿sí? En relación con demasiada gente. O por razones geopolíticas, o por razones ecológicas, o por razones X, por razones eugénicas, demasiada gente. El objetivo siempre es el mismo. Otra vez, este mismo. Para detener el cambio climático o revertirlo, antes hay que estabilizar la población y preferiblemente reducir la población. Hasta alrededor de 2.000 o 2.500 millones. Ahora tenemos 7.000 millones. Bueno. Perdone, este chico tiene 5 hijos. Sí, claro. Sí. Pero esos son dos. No, porque eso de que hay demasiada gente siempre es, sois demasiados. No es, ellos no piensan, somos demasiados. Bueno, objetivos corporativos de ese catastrofismo climático. Pues bueno, pues objetivos económicos siempre hay, porque los recursos públicos que se están dedicados a esto son inmensos. Entonces, para las corporaciones hacerse con esos recursos públicos es una fuente de beneficios impresionante, ¿no? Pero objetivos políticos, evidentemente, control creciente de la población y de la economía. Y bueno, esto es ya más concreto, ¿no? Ahora mismo se está acelerando el tema de la descarbonización y bueno, puede ser que haya un objetivo geopolítico dentro de ese choque con Rusia y China, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el tema de las minorías sexuales? Porque este es también uno de los elementos clave dentro del posmodernismo, ¿no? Bueno, es un reto que estaba tradicionalmente pendiente seguramente en nuestras sociedades, ¿no? El del respeto a estas minorías, ¿no? Es decir, grupos sociales que han sido tradicionalmente perseguidos y cuya dignidad y derechos seguramente debían y deben reconocerse, ¿no? Pero, claro, como otras minorías, pues en las grandes corporaciones ven esto y enseguida intentan manipular a todas las minorías, ¿eh? Bueno, el reto es también aquí, por supuesto, abordar este tema con una perspectiva racional, ¿eh? Y evitar entrar en las trampas corporativas de acción y reacción, ¿eh? En base normalmente a emociones, ¿eh? Evitar la sobrereacción, respeto escrupuloso de derechos e intereses legítimos de las minorías, pero también cuestionar sin reparos lo que son manipulaciones corporativas de todo esto. El tema del superhombre y la eugenesia. Bueno, ¿qué es esto del superhombre? A muchos os sonará este concepto, ¿no? Hay un origen filosófico común en este concepto que es Nietzsche, ¿eh? Nietzsche utilizó mucho esta palabra de superhombre. Ha habido distintas interpretaciones de lo que quería decir o no quería decir Nietzsche con esto. Si era un concepto filosófico exclusivamente, bueno, o psicológico. Bueno, el nazismo utilizó este concepto como un concepto racial, si queréis, producto de la selección biológica, ¿no? Y el neonazismo posmoderno lo está utilizando como un concepto tecnológico, producto de la fusión hombre-máquina, ¿no? Bueno,
y la eugenesia, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos comentado, me va a repetir un poco, ¿no? Selección de los biológicamente mejores, en nuestro caso se está aplicando a través de ese concepto de transhumanismo, ¿no? O de superhombre, ¿no? Bien. Ese transhumanismo supera en radicalidad al nazismo, sin ninguna duda, ¿no? Claro, ese concepto de reducción drástica de la población seguramente también es más radical que el nazismo, pero bueno. Son proyectos corporativos que tenemos encima de la mesa, pero bueno, voy a entrar aquí directamente, ¿no? El transhumanismo es un concepto que no está solo en las universidades, ¿no? Sino que en los últimos años las grandes corporaciones lo han asimilado. El líder de esa concepción en el ámbito corporativo está siendo Harari, ¿no? Es un filósofo de moda, pero colaborador del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial no es un foro cualquiera. En el Foro Económico Mundial hay 1000 multinacionales, prácticamente todas las grandes multinacionales están. Y este es el que está difundiendo desde un punto de vista conceptual este concepto del transhumanismo. Bueno, Harari ha dicho cosas muy interesantes sobre el destino de los pobres, etc. Pero bueno, no es solo el Foro Económico Mundial. Las grandes corporaciones están apoyando a este hombre a todos los niveles, a nivel académico, publicitario, en los medios, etc. Aquí tenéis el BBVA, líderes y Harari. Bueno. Una pregunta que se hace siempre. La gran pregunta política y económica del siglo XXI será: ¿para qué necesitamos a la gente? ¿O para qué necesitamos tanta gente? Bueno. Otras frases interesantes de este hombre. Por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres. Ha dicho, Harari es el promotor del transhumanismo para los ricos, porque dice, claro, a través con la función hombre-máquina vamos a ser superhombres. Bueno, pero claro, todos no pueden ser, los que puedan, ¿no? Bueno, los ricos se convertirán en superhombres, dejarán de ser humanos, ¿no? Bueno, también dijo sobre el COVID, esto no es exactamente lo mismo, pero bueno, porque el COVID es fundamental, porque eso es lo que convence a la gente de aceptar, legalizar la vigilancia biométrica total, ¿no? No solo tenemos que vigilar a las personas, debemos vigilar lo que sucede debajo de la piel, ¿no? Bueno, en un futuro las clases sociales se convertirán en clases biológicas. Bueno, esto, lo mismo, bueno, pero con eso lo que queremos decir es, para ver claramente, claro, todo esto no sabemos en qué medida está llevado a la práctica o no en laboratorios, etc., pero no está desplegado socialmente. Por ahora son ideas, pero son ideas con un apoyo corporativo muy grande. Bien, esto ya lo hemos dicho, no me voy a detener, ¿no? ¿De qué conceptos estamos hablando? Al final, reducir la población, antinatalismo, empobrecer al mundo, catastrofismo climático, dividir y aislar a las personas contra todo tipo de comunidad, pareja, familia, asociación, pueblo, nación, sindicato incluso también, ¿no? Cambiar el ser humano culturalmente, dividir el mundo en dos, entre los que producen y los que no. De esto se habla mucho Harari y el Foro Económico Mundial, que con el avance tecnológico, pues un 30, un 40, un 50% de la población se va a quedar permanentemente fuera del mercado de trabajo. Y además ellos mismos dicen, claro, es que si hay una población que se queda permanentemente fuera del mercado de trabajo, eso va a llevar inevitablemente a que se les cuestionen los derechos cada vez más, ¿no? Porque ya no van a tener peso, van a ser una carga nada más, ¿no? Claro, pero ni una palabra sobre la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo, repartir el trabajo, no, eso no existe. O sea, hay al menos a nivel conceptual, una voluntad de avanzar en esa dirección, ¿no? Bueno. La explicación socioeconómica es compatible. Bueno, esto es interesante comentarlo porque muchas veces, bueno, nosotros mismos hemos pensado alguna vez, ¿no? O cuando charlamos de estos temas. No, pero si a las grandes corporaciones lo que les interesa es el dinero, los beneficios, ¿no? ¿Cómo se van a estar preocupando del poder, etcétera? Eso no les importa tanto, ¿no? Bueno, esto desde luego no es así, ¿no? En cualquier manual de economía se describen las motivaciones de las personas al interactuar en la economía, y esas motivaciones nunca son exclusivamente de consumo, ¿no? Es decir, incluso nosotros, cuando vamos a trabajar, pues tenemos un primer objetivo de satisfacer las necesidades básicas. Cuando satisfacemos las necesidades básicas inmediatas, pues bueno, pues vamos a guardar para satisfacer las necesidades básicas del futuro.
y empezamos a luego a satisfacer otro tipo de necesidades complementarias. Pero cuando ya se llega a cierto nivel, le damos cada vez menos peso a utilizar esos ingresos para el consumo actual o futuro y cada vez más a la imagen y al poder. Y esto en personas incluso de renta media, ¿no? Cada vez más, cada vez más. Entonces, claro, gente que tiene todos los miles de millones del mundo, si quieren más dinero, no lo quieren para consumir más. Igual una millonésima de los nuevos beneficios los utilizan para consumir más. ¿Para qué lo quieren? Pues imagen y poder. ¿Y qué es para ellos el poder? Pues todo eso que dicen, en buena parte le llaman beneficencia. Creo una fundación para hacer en el mundo lo que yo quiero que se haga en el mundo. En fin, esa es una relación muy inmediata con todo esto, ¿no? ¿Vale? Bueno, hay otra relación con objetivos directamente económicos, evidentemente, todo lo que hemos comentado, ¿no? Ya hemos hablado de la explotación, de la mano de obra masiva, con el caso de la mujer primeramente, con la mano de obra extranjera después, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una crisis de rentabilidad en los años 70 que explica el despliegue de esas estrategias, pero bueno, no me voy a detener ahí. Bueno. Esto es importante, ¿no? Es decir, porque muchas veces cuando se habla de estos temas, no solo cuando hablan las personas, muchas veces los agentes políticos dicen, bueno, es que son modas sociales y hay que adaptarse a las modas sociales. Si no quiero perder votos, tengo que incorporar a mi programa esto que se ha puesto de moda. Bueno, eso es legítimo desde ese punto de vista, pero desde luego no son modas sociales. Las modas sociales surgen después de años de trabajo a través de los medios de comunicación, la industria cultural, etcétera, creando esas costumbres, ¿no? Entonces, importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, un aspecto interesante es cómo se ha producido una sincronía en todas estas modas de actuación en todas las grandes empresas, ¿no? Que empiezan a transmitir a los medios de comunicación, a la publicidad, por ejemplo, pues todos estos conceptos, estas emociones, estos sentimientos, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto, ¿no? ¿Qué empresas, qué corporaciones, ¿no? Bueno, ahí hay un cambio muy importante en los últimos años, porque antes hablábamos de los intereses de los grandes bancos, los intereses de las eléctricas, etcétera, mientras que en los últimos años se ha producido una confluencia entre todas las grandes corporaciones a través de lo que se llama gestoras de fondos o gestoras de fondos de inversión. ¿Por qué? Porque habréis oído hablar de BlackRock, Vanguard, etc. Estos son grandes gestoras de fondos que tienen entre un 5 y un 10% en prácticamente todas las multinacionales. Entonces, si tú vas a los grandes bancos europeos o los grandes bancos españoles, accionistas, 5 o 10% BlackRock, Vanguard. El otro, BlackRock, Vanguard. Es curioso porque antes, en teoría, como por el tema de las políticas de competencia y tal, todas esas cosas eran intolerables, ¿no? Esas confluencias de intereses dentro del mismo sector. Ahora todo el mundo mira para otro lado. Todas las grandes multinacionales, el 99% de las grandes multinacionales, las que cotizan en el IBEX, las que no cotizan en el IBEX, el 99% tienen estas participaciones de BlackRock y Vanguard, entre un 5 y un 10%. Y estos están siendo claves en la extensión de esas políticas culturales, ¿no? Bueno, es que está BlackRock, Vanguard en todos los sectores, ¿no? No me voy a detener mucho. Es interesante cómo esto luego se ha puesto en cuestión no sé si luego lo explico, hace año y medio aproximadamente en el propio Estados Unidos, por parte de inversores, incluso de instituciones públicas, han demandado judicialmente a estos fondos por tomar decisiones no en base a razones financieras, sino en base a razones ideológicas. Es muy significativo, ¿no? Vale. Bueno, otras, además de esas grandes corporaciones, bueno, ya hemos hablado del Foro Económico Mundial, que agrupa a 1000 grandes corporaciones, ¿no? ¿De qué grandes corporaciones estamos hablando? Bueno, pues unas cuantas. Hay algunas organizaciones que expresamente se dedican a este tipo de objetivos, ¿no? El Consejo por un Capitalismo Inclusivo, etc., ¿no? Bueno, no son importantes, ¿no? Bien. Esto, luego hablamos, si queréis, del proyecto Gran Reinicio, Gran Reseteo,
o de la Agenda 2030, en qué medida tienen relación con esto o no. Son proyecciones de todos estos cambios culturales, ¿no? ¿De qué corporaciones hablamos? Ya lo hemos dicho. BlackRock, Vanguard, Foro Económico Mundial, algunas asociaciones de las grandes corporaciones. Están ahí como inversores las familias reales europeas, que ya les hemos mencionado, ¿no? Y grandes grupos empresariales directamente, como el grupo Rockefeller o el grupo Ford. Bueno, esto es lo que tenemos, digamos, como modelo dominante, pero hay modelos emergentes, digamos. Es decir, estas políticas se están poniendo en cuestión, ¿no? O estas corrientes, ¿no? ¿Desde qué perspectivas? Bueno, primero, los países emergentes. Los países emergentes tenemos algún choque geopolítico en base a estrategias, vamos a decir, anticorporativas, pero lo más importante desde el punto de vista de lo que hablamos hoy es que esos países no aceptan estas culturas occidentales, ¿no? Y los movimientos, bueno, antioligárquicos en Occidente, populistas, como queráis llamarlos, ¿no? El nacionalismo conservador, bueno, nos caerá bien, nos caerá mal, pero también están cuestionando esas culturas mayoritarias, ¿no? Y también lo que se está llamando el populismo de izquierda. Bueno, desde el mundo emergente, ¿de dónde viene esto? Bueno, pues en origen tenemos estrategias anticorporativas en la Rusia de Putin desde el año 2000, desde que Putin llega al poder y empieza a poner en marcha estrategias para quitar a las corporaciones del poder en Rusia y se enfrentan directamente con Wall Street y eso les lleva a una confluencia de intereses con la China de Xi Jinping, que empiezan a hacer algo parecido a partir del año 2012. También con una especie de guerra civil larvada entre distintos sectores dentro del Partido Comunista. Esto se puede explicar más despacio, pero si os interesa, pero no tenemos tiempo, ¿no? Bueno, al final esto se está extendiendo al conjunto de los países emergentes y en desarrollo, que se ríen bastante de nuestras culturas, por cierto, en todo esto, ¿no? No solo las rechazan, sino que se ríen de ellas. Bueno, de los BRICS a los BRICS Plus, esto ya sabéis que el mundo, este mundo emergente en desarrollo se está consolidando muy rápidamente a partir de este choque geopolítico, ¿no? Pero es también un reto ideológico y cultural, eso es lo más importante. No estamos hablando de geopolítica, ¿no? Porque ese mundo emergente rechaza el posmodernismo occidental, ¿no?, desde distintas perspectivas, ¿no? También en Occidente se están produciendo movimientos que rechazan estas corrientes de distintos puntos de vista, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿qué están planteando el mundo emergente, ¿no? ¿Desde qué perspectiva lo rechazan? Tienen ideologías distintas, religiones distintas, culturas distintas, pero plantean hacer una apuesta por la razón, ¿no? Dicen, bueno, en Occidente teníais una cultura fundamentalmente racional y ahora no la tenéis, ¿no? Tenéis una cultura irracional. Bueno, nosotros eso no lo aceptamos. Sí, pero ¿en qué opera? ¿En qué opera su economía? ¿En qué sistema opera su economía? En muchos sistemas de SWIFT, ¿no? Hasta la guerra de Ucrania, el sistema SWIFT, todos los... Bueno, lo comentamos después. Lo comentamos luego si quieres. Vale. Digo, para no pasarnos a otros temas más allá de cultura. Es que no da tiempo, Por eso. es que no da tiempo. Bien. Bueno, sobre esa reacción anti-woke, vamos a decir, de cuestionamiento cultural, es muy importante, nosotros decimos, cuidado con ese cuestionamiento de esas estrategias. ¿Es un cuestionamiento para defender los intereses generales o es un cuestionamiento, digamos, a través del cual las grandes corporaciones pueden aprovechar también la acción y la reacción? Es un cuestionamiento manejado también. Bueno, pues hay que ver en qué medida es un rechazo racional, se están respetando los derechos de las personas o no, se va al fondo de la cuestión o también se quedan en emociones, como hemos comentado antes. Pero esto es, en definitiva, nuestro diagnóstico, que los que iban a ser los valores del siglo XXI no van a ser. Bien. Estoy ya terminando. Pero bueno, nosotros hacemos una estimación de que muy pronto se van a cuestionar, pueden ser entre 5 y 10 años. Y me voy a ir directamente a un calendario que es lógicamente estimativo, pero ya tenemos un cuestionamiento ciudadano progresivo que va a ir a más. Pensamos que en un par de años ese cuestionamiento va a empezar a saltar a los medios de comunicación. A partir de los 5 años tendremos un cuestionamiento masivo de los aspectos que no están directamente relacionados con intereses económicos, como es el posmofeminismo o la manipulación de minorías sexuales, y los que están más relacionados con intereses económicos tardarán posiblemente algunos años más.
como el catastrofismo climático o la explotación masiva de migrantes, ¿no? Bueno, sin más, hacemos un boletín casi diario. Normalmente la forma más directa de recibirlos por Telegram, pero también lo enviamos por WhatsApp o por correo electrónico, si queréis, o por Telegram directamente, o enviándonos un correo a esa dirección, os lo podemos enviar. Vale, me quedo.